Bien, entonces la cita bíblica que quiero usar en este momento está en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo número 7 y el versículo 14. Esta parte de la escritura es muy recordada y recitada por algunos creyentes, pero hay que repasarla una y otra vez y mirar el mensaje que Dios nos quiere transmitir a través de este versículo. Segundo de Crónicas, capítulo 7 y el versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿No es verdad que hemos recitado muchas veces este versículo? Claro que sí. Pero hoy yo quiero, como lo dije hace un momento, hablar de los pasos para volver a Dios. Y es que esos pasos los he tomado de 4 palabras que encuentro en este versículo, claves para volvernos a Dios. Ahora es importante decirle que esta declaración de parte del Señor aparece en el marco de la dedicación que se hizo del templo, el templo que Salomón edificó, en aquel lugar donde descendió la gloria del Señor, donde Dios prometió que estaría su nombre y su presencia para siempre, para que cuando todos los que fallaran ante Dios vinieran y lo invocaran, allí lo encontraría. De allí es donde se forma esa tradición de ir a las ruinas de la antigua construcción donde se encontraba el templo, el muro de las lamentaciones, que se volvió tan famoso en la actualidad. Pero más que el lugar, lo que en realidad importa es la actitud. La gente hoy en día lo ha tomado como un asunto ritual o hasta mitológico. Pero no es el hecho de que vaya hasta ese lugar. El hecho es que podamos dar estos 4 pasos de los que le quiero hablar en este día. Y para no hablar tanto, voy a mencionarle cuál es ese primer paso. Ese primer paso es humillarse. Humillarse, dice aquí el versículo que acabamos de leer, si se humillare. Humillarse es reconocer la condición en la que estamos, reconocer que somos criaturas de Dios. Esto es precisamente lo opuesto a la presunción, al orgullo y a la rebelión. Reconocer que somos criaturas hechas por Dios, que no somos autónomos, que no somos soberanos, que no somos autosuficientes. Humillarse delante de Dios. Cosa que no es muy común, porque la tendencia del ser humano es la rebelión. Y más aún en la época actual, la rebelión de la persona contra Dios, contra su creador, contra la autoridad establecida, es muy común. Pero si queremos verdaderamente volvernos a Dios, tenemos que humillarnos. Tenemos que humillarnos. Y quiero decirle de una vez, humillarse no es fingir. Porque uno puede fingir delante de sus semejantes.
pero no delante de Dios, porque Dios ve lo que el hombre no ve. En los tiempos antiguos se hizo típico rasgarse los vestidos cuando se trataba de humillarse. Entonces las personas se rasgaban sus ropas y hasta echaban polvo o tierra sobre su cabeza. Y eso se hizo muy común como una manifestación de estar humillado. Pero hay que decirlo, hay que resaltar que eso en realidad no demuestra estar humillado. Por eso en algún momento el Señor le dice a la gente, no se rasguen el vestido, más bien que se rasguen el corazón. De nada sirve rasgarse el vestido y tener el corazón como una piedra. La Biblia nos dice que Dios escucha a los humildes, que Dios tiene una inclinación, y si pudiera yo decirlo, una preferencia por los humildes. El libro de los Salmos, en el capítulo número 10 y en el versículo número 17, quiero que lo lean juntamente conmigo. Salmo capítulo 10 y el versículo 17. Observen muy bien lo que nos dice allí con respecto a los humildes. El deseo de los humildes oíste, oh Señor. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Dios conoce el deseo de los humildes y escucha, está atento su oído a la oración, al clamor de los humildes. ¿Sí lo leyeron? Dios presta atención, presta un cuidado particular a los humildes. Ahora, hay muchos versículos de la Biblia que nos hablan de humillarse o también de los humildes. Pero hay algo que me llama mucho la atención y es cuando el Espíritu Santo nos dice a través de Pedro, el apóstol Pedro, allá en la primera carta que escribe Pedro en el capítulo 5 y también en el versículo 5, primera de Pedro 5:5, para que usted lo encuentre, por favor. Allí nos dice la palabra del Señor: revestíos de humildad. Fíjate que no dice vestirse solamente, sino dice revestirse. Esto es como cuando uno va al clima frío, está en un clima muy frío, y entonces no solamente se viste, sino que se pone otro vestido más encima para protegerse de el ambiente, de la hostilidad del clima. ¿Sí me hago entender? Se pone una chaqueta, se pone un abrigo para que no le penetre el ambiente externo. Y es porque en el mundo hay un ambiente de soberbia, de altivez, de arrogancia, de soberbia, de presunción. Y por eso la palabra del Señor dice: revestíos. ¿De qué? De humildad. No solamente vístase, sino revístase. Asegúrese de que la soberbia y la prepotencia y todos esos elementos que llevan al orgullo no le penetren en el corazón. ¿Estamos? No le penetren en el corazón. Revestidos de humildad.
Porque es que dice allí, Dios resiste ¿a quiénes? A los soberbios. ¿Y qué pasa con los humildes? Da gracia, da gracia. En otro lugar dice la escritura que el que se humilla será engrandecido, pero el que se enaltece será humillado. Lo dice también las escrituras. Ahora, hay algo que Dios no desprecia. Ustedes y yo pudiéramos hacer cualquier cosa para Dios. Cualquier cosa. Y Dios lo puede desechar. Pero hay algo que la escritura nos enseña que Dios no desprecia. Y es al corazón humillado. Al corazón humillado Dios no lo desprecia. Eso nos lo dice el Salmo 51, 17. Al corazón humillado Dios no lo desprecia. Puede ser el hombre más malo, pero si se humilla delante de Dios, Dios tiene compasión de él. Si hay algo que mueve a Dios, es un corazón humillado. Si queremos volvernos de verdad a Dios, tenemos que empezar por humillarnos. Otro versículo que nos habla de esto es en el libro de Isaías capítulo 57 y el versículo 15, cuando dice que Dios habita en la majestad, en las alturas, en la gloria inaccesible, pero también está con el quebrantado de corazón y con el humilde de espíritu. Eso lo dice Isaías 57, 15. ¿Se imagina usted el trono de Dios en el cielo? Impresionante. Pero Dios también está con los humildes. ¿Con quiénes? Con los humildes. Con los humildes. Qué importante que todos nosotros entendamos la importancia de la humildad, de humillarse delante de Dios. ¿Por qué? Porque muchas personas hablan de volverse a Dios, pero el comienzo de volvernos a Dios es humillarnos, es rendirnos delante de Él. Luego, la siguiente palabra que voy a tomar de 2 de Crónicas 7:14 como un paso para volverse a Dios es la oración. Dice allí, si se humillaren, el versículo 14, si se humillaren, pero también dice, y oraren, y oraren, oraren. Popularmente se habla en estos tiempos de la oración. Y todo el mundo dice, hagamos oración. Y convocamos una oración. Y vamos a orar en el parque, vamos a orar en la plaza, vamos a orar allí, vamos a orar allá. Pero déjeme decirle algo respecto a la oración que dice aquí en 2 de Crónicas capítulo 7 y versículo 14. Si oraren. Tengo que decir que orar no es solo expresar nuestras necesidades a Dios. No es solamente expresarle nuestros problemas, sino que orar es también hablar con Dios de tal manera que podemos recibir su palabra. Es verdad que la oración tiene distintas facetas y una de esas es cuando pedimos y pedimos, pero cuando se trata de volvernos a Dios, tenemos que escuchar a Dios. Y cuando digo escuchar a Dios, no me estoy refiriendo a que cada uno salga con una versión distinta de que Dios me habló o Dios me dijo, sino se trata de que tengamos el oído, el corazón atento para escuchar, para recibir la palabra de Dios. La oración no puede ser solamente un
lugar de peticiones, quejas y reclamos. No, la oración tiene que ser una conversación con Dios. El hombre que más habló con Dios en el Antiguo Testamento fue Moisés. Y uno puede observar que Moisés llegó a tener una conversación con Dios tan importante que yo quedo impresionado. Yo personalmente quedo impresionado. Porque hubo un momento por allá en el libro de Éxodo cuando el pueblo desobedeció, el pueblo se rebeló y fueron y adoraron a un becerro de oro como si fuera su Dios. Entonces Dios se enojó, Dios estaba airado contra el pueblo y dijo Dios, los voy a exterminar y de usted, le dijo a Moisés, voy a levantar una nueva generación. Ante lo cual Moisés le habló a Dios. Miren la oración que Moisés hace allí a Dios. Él no es, Señor, yo te pido que por favor y nos ayudes y que por aquí. No, Moisés empieza a hablarle a Dios de una forma tan particular como dice allí, que le dijo, oh Dios, si tú haces eso, ¿cómo va a quedar tu gran nombre? ¿Qué van a decir los egipcios? ¿Que no fuiste capaz de entrarlos a la tierra prometida? ¿Cómo va a quedar tu promesa, tu palabra? ¿Cómo vas a quedar tú, Señor? Eso se me parece a mí una oración donde no está pidiendo, sino donde está hablando, está dialogando, está conversando con Dios. Por eso es que dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara. Nuestras oraciones no se pueden convertir en un lugar, como ya lo dije, de quejas, de reclamos, de por favor, Señor, mire mi capricho, concédeme mi capricho, concédemelo, concédemelo. No, eso no es así. Muchas personas se les mete en la cabeza un capricho y entonces quieren que Dios se lo cumpla, se lo conceda. Pero ellos no están dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Ahora, respecto a la oración, tengo que decir que la oración debe ser ferviente, ferviente en nuestro espíritu, en nuestro corazón. La oración tiene que ser ferviente, no es un rito, porque muchas personas han vuelto la oración un ritualismo, han vuelto la oración un amuleto, han vuelto un sistema religioso, y eso no es la oración. Dice la Biblia que Elías era un hombre como nosotros, con condiciones humanas iguales a las nuestras, pero él oró fervientemente. Eso está en Santiago capítulo 5, versículo 17. Él oró fervientemente para que no lloviera y no llovió. Y volvió a orar y llovió. Entonces, la oración debe ser ferviente, debe venir de adentro de nuestro corazón, debe venir de lo profundo de nuestro ser. ¿Estamos? Luego, algo que me llama mucho la atención es que el Señor Jesús oraba, hablaba con el Padre constantemente. Y la oración del Señor Jesús no era como las oraciones de muchos de nosotros. La oración del Señor Jesús era para ponerse de acuerdo con el Padre, para que el Padre le indicara, le mostrara, le dirigiera hacia dónde o hacia qué tenía que dirigirse. Dice, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas en el capítulo 6 y el versículo número 12. Estos versículos es bueno que usted los lea para que compruebe que no le estoy diciendo cosas acomodadas, sino que es lo que está escrito.
Lucas capítulo 6 y el versículo 12. En aquellos días fue al monte a orar. ¿Y pasó cuánto? Pasó la noche orando a Dios. Y el versículo 13 dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Qué se pasó la noche entera el Señor Jesús diciéndole al Padre? Bueno, ¿quiénes van a ser los discípulos? Eso no fue que el Señor los escogió, como decimos coloquialmente, a ojo, o también como decimos dedocráticamente. No, no, no. Fue decisión, fue voluntad del Padre para elegir, dice allí en el versículo 13, para escoger a los 12. Ahora alguien dirá, ¿y entonces por qué escogieron a Judas? Bueno, porque primero que todo en el plan de Dios estaba así establecido. Y segundo, porque Dios le da la oportunidad a todo el mundo. A todos nosotros Dios nos da la oportunidad. Es cuestión de si nosotros entendemos, aceptamos el llamado del Señor, o hacemos caso omiso, o no tenemos interés, o no prestamos cuidado a ese llamado. ¿Estamos? Entonces, la oración de nuestro Señor Jesús era aquí pidiéndole la sabiduría, la dirección, la instrucción al Padre Celestial para que le guiara en la elección de los discípulos. Nuestras oraciones deben dejar de ser esas oraciones lastimeras, esas oraciones que solo piensan en nuestro placer o en nuestro gusto o en nuestro deseo, y deben pasar a ser conversaciones con Dios. Eso es volverse a Dios. Hay un versículo que está por allá en Santiago capítulo 4 y el versículo 3 que nos dice el por qué muchas oraciones pareciera que no tienen respuesta. Santiago capítulo 4 y el versículo número 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, en vuestras pasiones. Lo decía hace un momento, muchas personas se enfocan en pedirle a Dios que les dé, que les cumpla, que por favor, que tiene que darles lo que su capricho les insta. Y Dios no está para cumplirle caprichos a nadie. Hay personas que pareciera como que si Dios no les da lo que ellos piden, entonces se ponen a hacer, ¿cómo es que dicen cuando los niños se ponen molestosos? Le hacen berrinche, pataleta. Dios tiene propósitos mucho más grandes que nuestros caprichos. Dios quiere que nos identifiquemos con Él. Como Moisés cuando estaba hablando allí con Dios, estaba diciéndole, Dios, tú eres misericordioso. ¿Qué van a decir las gentes? ¿Que en realidad tú no eres tan poderoso? Esto significa que Moisés no tenía esa mentalidad, Señor, dame mi pellejo que esté a salvo y los demás ¿qué importa? Pero bien, sigo adelante, porque el tiempo pasa. El tercer paso para volver a Dios está allá también en segundo de Crónicas, el capítulo 7 y el versículo 14. Y el tercer paso es buscar el rostro del Señor. Allí dice, y buscar en mi rostro, buscar su rostro. Uy, esto sí que es interesante. La palabra rostro quiere decir sencillamente nariz. Wow. Nariz.
Y nos habla de la respiración. Y cuando hablamos de la respiración, principalmente la respiración agitada, cuando uno está respirando agitadamente es porque está apasionado por algo, tiene algo interno que lo impulsa, que lo mueve. La respiración también tiene que ver con el aliento. Ahora, yo me quedo pensando en esto. Cuando la Biblia dice que Moisés oraba con Dios o hablaba con Dios cara a cara. Entonces, tomando esta etimología de la palabra rostro, que es nariz, nariz con nariz, cara a cara. Esto habla de algo muy cercano. ¿No es así? Algo muy cercano, muy, llamémoslo, muy íntimo. Y es que cualquiera puede salir a decir, yo voy a orar y clamar y gritar y decir cosas, pero tener una comunión con el Señor, tener una cercanía con el Señor. Como le digo, la palabra rostro etimológicamente es la palabra respiración o nariz, principalmente nariz. Nariz, con la cual se respira. Y la Biblia dice que los que buscan el rostro del Señor reciben bendición. Los que buscan el rostro del Señor reciben bendición. Eso está en el Salmo 24, en el versículo 5 y el versículo 6. Nos habla de aquellos que buscan el rostro del Señor. No solamente de los que claman y gritan y dicen cosas, sino de aquellas personas que se acercan a Él, que quieren conocerlos. Dice, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan el rostro del Señor. En el versículo 5, dice que tienen la bendición. 24:5. 24:5. Y luego el versículo 6 dice que tienen esa bendición. Tal es la bendición de los que le buscan, los que buscan su rostro. El rostro, para nosotros los humanos, el rostro habla de la presencia, habla del conocimiento de una persona. Usted y yo reconocemos a alguien en su rostro, lo identificamos. Ahora, Dios no tiene rostro en el sentido en que nosotros tenemos, pero en la Biblia uno encuentra algo que el otro día estábamos hablando, que se denomina antropomorfismos, donde Dios pareciera tomar forma humana y habla de la mano de Dios y habla del rostro de Dios y habla de el oído de Dios. Pero Dios no tiene ni mano, ni rostro, ni nada de eso, porque Dios es espíritu. Pero esta es una forma de Dios hablarnos para que nosotros lo conozcamos a Él, para que nosotros nos acerquemos a Él como si se tratara de acercarnos a un familiar, a un amigo, a un pariente. Ahora, hablando del rostro, hay que decir que el rostro es una de las partes del cuerpo más delicadas y de las cuales cuidamos más y tenemos cierta sensibilidad. Lo mismo debemos entender con respecto a la presencia del Señor, con respecto a la presencia de Dios. Si hablamos de la presencia de Dios, refirámonos al rostro.
Usted se cuida el rostro más que cualquier otra parte de su cuerpo, ¿verdad? Usted lo protege, lo cuida, no quiere que le pase nada en su rostro. ¿No es así? Así debemos, hermanos, interesarnos por la presencia del Señor. Dice el Salmo 80, el Salmo capítulo 80 y el versículo número 7. Salmo 87. Oh Dios de los ejércitos. ¿Qué más dice? Restáuranos y haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. ¿Sabe dónde se revela el rostro de Dios? En la victoria, en la salvación que tiene el creyente. Esto me hace acordar cuando Moisés estuvo en la presencia del Señor hablando con Dios. Cuando Moisés bajó de la montaña, ¿qué pasaba con el rostro de Moisés? Estaba brillante, resplandeciente. Se había impregnado de la gloria del Señor. Cuando una persona busca el rostro del Señor, no solamente clama, no solamente ora, Señor, dame esto. No, cuando una persona se acerca, busca el rostro del Señor, esa persona se impregna de ese brillo, de ese fulgor, si me permiten decirlo, de tal manera que irradia la gloria de Dios. ¿Estamos? Si buscar en mi rostro, dice allí, si buscar en mi rostro. Una cosa es orar, otra cosa es buscar el rostro del Señor. Recuerde lo que quiere decir rostro, quiere decir nariz. Hay varias cosas, varios sinónimos para hablar de esto, pero si usted está a 5 metros de una persona, puede escuchar o percibir su respiración. Para poder escuchar y percibir la respiración de alguien en su condición normal, sin agitación, debe estar, ¿cómo? Muy cerca. Usted que está ahí sentado, tranquilo en este momento, para poder escuchar y percibir su respiración, hay que acercarse. ¿No es así? Usted quiere percibir el aliento del Señor. ¿Qué debe hacer? Irse a la plaza, irse al parque, a dar una vuelta, ir allá al bullicio del mundo, de la calle, y allá lo va a encontrar. Probablemente no. Necesita ir al secreto y al silencio, a la soledad. Y entonces allí, porque hay silencio, porque hay secreto, se va a escuchar más fácilmente su respirar. Gloria a Dios. Y por último, el cuarto paso. Ya vamos a terminar, tranquilos, ya vamos a terminar. El cuarto paso. Convertirse. Allá en el segundo de Crónicas 7:14 dice, y se convirtieren. La palabra convertirse básicamente es volverse a. Volverse a. Y esto tiene que ver con lo que se puede observar en una persona que se ha convertido. Dicho de alguna forma, cuando una persona se convierte, se le nota.
Por eso es que hay mucha gente que dice que se convierte, pero no se sabe de qué, no se sabe en qué, no se le nota por ningún lado en qué se ha convertido, de qué se ha convertido. Convertirse es volverse a. Y esa es la parte más notable. Esa es la parte más interesante de ver en una persona que se convirtió al Señor, que ya no es como era antes, que ya dejó la forma de vida que tenía antes y ahora se convirtió. ¿Estamos? Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 1. Y el versículo número 9. Primera de Tesalonicenses 1, 9. Observen ustedes muy bien lo que este versículo nos dice. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Mire cómo aquí se nota un cambio. Aquí dicen, nos cuentan, se habla de la manera como recibieron la palabra y cómo se convirtieron. Nos cuentan, nos hablan, nos dicen. Cuando una persona se convierte, esto se tiene que notar. Cuando una persona de verdad se convierte a Cristo, tiene que vérsele el cambio. Tiene que vérsele en su diario vivir, en su forma de hablar, en su forma de pensar. Lo que ha sucedido. Hay que decir que sin conversión no hay participación en el reino de Dios. Si una persona no se convierte, no participa en el reino del cielo, en el reino de los cielos. El Señor Jesús lo dijo en Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18 y el versículo número 3. Obsérvelo, por favor, léalo. Mateo capítulo 18 y el versículo 3. De verdad os digo, si no os volvéis, aquí la palabra volvéis es convertirse. Si no se convierte como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Si no se convierte como niños, conviértase como un niño. Y usted mira, ¿qué tienen los niños? Tiene inocencia, tiene pureza, tiene santidad. Gloria a Dios. Solo cuando nos convertimos podemos ser útiles a la obra de Dios. Solo cuando alguien se convierte puede ser útil a la obra del Señor. Lucas capítulo número 22 y el versículo 32. Esto sí que es fascinante. Lucas 22, 32 dice: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez que convertido, confirma a tus hermanos. ¿De qué le dije que quería decir la palabra convertirse? Volverse. Y aquí dice una vez vuelto, una vez convertido. Dice que Dios le dijo a Jeremías: conviértase ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas
a ellos. Y en otro lado le dice, si te convirtieres, serás como mi boca. ¿Sabe una cosa? A los creyentes de este tiempo le hace falta conversión. Conversión verdadera, conversión genuina, conversión total. A los creyentes de este tiempo le hace falta dar todos o unos de estos 4 pasos para volver a Dios. Uno o varios de estos pasos para volver a Dios. Es imposible estar con Dios y no haber dado estos 4 pasos. Es imposible. Hay que convertirse. Hay que buscar el rostro del Señor. Hay que orar. Pero recuerde lo primero, humillarse. Nadie puede llegar a exigirle a Dios. No tenemos esa autonomía, esa capacidad para hacerlo. Porque muchas personas cuando oran, Señor, te exigimos. ¿Qué le va a exigir? Señor, no aceptamos otra cosa que no sea lo que yo quiero. ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá? Dice un dicho coloquial, y lo voy a usar aquí. Los pájaros tirándole ¿a qué? A las escopetas. Cuando vengamos ante Dios tenemos que venir humillados, reconociendo que somos creación de Él. Y si Él quisiera eliminarnos en un instante, lo puede hacer porque Él es Dios. Nosotros somos criaturas de Él. Y termino diciéndole esto. Encontrarse con Dios. Como se encontró Jacob. Jacob un día se encontró cara a cara con Dios. Y incluso llamó el nombre de ese lugar donde él se encontró con Dios. Lo llamó rostro de Dios. Que en otras palabras es Peniel. Peniel, rostro de Dios. Ahora, ¿qué le pasó cuando él se encontró cara a cara con Dios? Al día siguiente, porque eso fue una noche, al día siguiente que él se encontró cara a cara con Dios, dice la Biblia que Jacob cojeaba de su cadera, sufrió ¿cómo se dice? Un desgarre, una afectación tremenda en su cadera. Y es que, ¿sabe una cosa? Al día siguiente Jacob se tenía que encontrar con su hermano Esaú, con quienes habían tenido una dificultad en la que estaba casi que cantada una pelea, una batalla. Y Jacob la noche anterior había estado en un clamor, Señor, por favor, y en una inquietud. Y ahí fue donde Dios se manifestó a él. Y una de esas cosas interesantísimas y que hay que entenderlas en el espíritu y que hay que tener el corazón atento, y es que Dios lo preparó para el encuentro con su hermano, pero no lo preparó robusteciéndolo, no lo preparó vigorizando sus fuerzas físicas, sino por el contrario, lo preparó quebrantándole sus fuerzas físicas, para que al día siguiente, cuando se encontrara con su hermano y de pronto la cosa se ponía difícil, él no pudiera pelear. Al día siguiente, Jacob no pensaba en nada más sino en humildad, porque él no tenía cómo ni con qué ir a pelear. Entonces Dios le quebrantó de tal forma
que al otro día él iba convertido en una ovejita. Jacob era un hombre temperamental, era un hombre de esos que, mejor dicho, no hablemos de eso ahora. Pero Dios se encargó de prepararlo cuando él estuvo en la presencia del Señor, cuando estuvo en cara a cara con Dios, entonces quedó listo, preparado. Al día siguiente él cojeaba, usaba un bastón para poder andar, era cosa delicada. Dios lo preparó, Dios le bajó toda esa prepotencia, ese ego, ese orgullo, y ahora podía mirar a su hermano sin prepotencia, sin arrogancia, sin orgullo, sin soberbia. Ahí le dolía la cadera, pero eso se le iba a pasar algún día. Por eso es que cuando nosotros nos entramos en la presencia del Señor, vamos al rostro del Señor, encontramos cosas tan interesantes. Hay personas que dicen, no, Señor, que no me duela ni una uña. Pero a veces es necesario ser quebrantados, ser quebrados, para poder realmente darnos cuenta lo que hay en Dios. Pero bien, no voy a extenderme más. Quiero dejar hasta ahí que el Espíritu del Señor, cuando usted se acerque a buscar el rostro del Señor, le enseñe, le indique, le muestre y pueda levantarse y seguir adelante. Hay que volver al Señor, esa es mi recomendación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.